Buenos días, buenas tardes, muchas gracias por aceptarnos en el Foro de Estudios en Lenguas Internacional, FEL, del 2021. Vamos a presentar una ponencia sobre la traducción de femicidio o feminicidio, una búsqueda colaborativa en equivalencias discursivas. Somos de la Universidad de Guanajuato, su servidora Cristina Zimañi, y 3 de 5 integrantes de un grupo de traducción: Jessica Berencia Pérez Contreras, Elisa Gama Diosdado y Cristina Vargas Gasca, y vamos a platicarnos en este orden. Entonces, si me permiten, primero contextualizar la problemática en que nos enfrentamos al principio de empezar la traducción. Muy sencillamente, el texto de fuente o los textos de fuente manejan la palabra y concepto femicide en inglés, mientras en nuestra cultura, específicamente en México y la mayoría de América Latina, se utiliza la palabra feminicidio. Sin embargo, cuando empezamos a traducir este compendio, que en efecto es una serie de artículos o capítulos sobre el tema de distintas áreas, regiones y distintos países del mundo, nos avisaron que hay una polémica sobre el uso de la palabra en sí, femicidio o feminicidio en español, y que durante este proceso de la traducción, en efecto, eso fue un problema constante y una conversación constante entre las integrantes del grupo, que eran 5 alumnas de 3 licenciaturas de nuestra división: la licenciatura en la enseñanza de español como segunda lengua, la licenciatura en la enseñanza del inglés y la licenciatura en letras españolas. Entre las 5 tenían distintos niveles de experiencia en la traducción. Algunas habían tomado la clase Introducción a las técnicas y estratégicas de la traducción. Otras también tomaron la materia Traducción 2. 2 personas han tomado un diplomado en traducción. Y lo que hay que mencionar, que aunque había mucha repetición entre los textos, no utilizamos herramientas de traducción asistida por computadora. Obviamente eso complicó un poco la vida, pero sí, así lo llevábamos. Lo que también compartían estas 5 personas es un interés en ideologías feministas, o por lo menos interés en asuntos que tienen que ver con la vida de mujeres en general. Entonces, regresando al problema de feminicidio o feminicidio, como ya mencioné, la palabra que se utiliza en la mayoría de los textos es femicide, y en la cultura llegada feminicidio. Sin embargo, la persona que al principio nos compartió el texto nos avisó de la siguiente discusión entre la autora Diana Russell y su traductora al español, quien probablemente varias personas conocen, Marcela Lagarde. Lo que ocurrió que después de las primeras traducciones, cuando pues, estaban en contacto casi permanente entre la autora y la traductora al español, Marcela Lagarde cambió la traducción al español de femicidio a feminicidio. Y hay un relato de este cambio desde el punto de vista de Diane Russell, quien insiste en el uso de la palabra femicidio por las siguientes razones. Lo que comenta ella, que en el caso de femicidio, los perpetradores se detienen y también llegan a la cárcel, y hay un proceso. Entonces, en estos casos es un término legal y ya no se considera simplemente feminicidio. También
y relacionado con este tema es que existe un tipo de impunidad que puede ocurrir en muchos países, pero no en todos los lugares. En tercer lugar, para ella el concepto feminicide en inglés suena mucho, tiene una semblanza a femininity, lo que ella considera un concepto opresivo. Finalmente, y eso no es la primera vez en la historia que dos versiones de una palabra causan una ruptura en la comunidad, y hay seguidores del uso de feminicidio y femicidio, tanto en, en inglés, pero específicamente, dice Diane Russell, en América Latina, y esa ruptura llegó a dividir la comunidad a un cierto grado ya muy notable. En este sentido, también cabe mencionar que aunque tanto el inglés como el español tienen un estatus bastante elevado entre los idiomas del mundo, obviamente el inglés es todavía más poderoso. Vamos a regresar a este punto al final de la ponencia. Sin embargo, ahorita, sin mayor preámbulo, quisiera dar la palabra primero a Jessica Pérez, porque cada una de las integrantes que tenemos ahorita con nosotros, nosotras o nosotros, va a platicarles de una perspectiva muy específica del proceso de la traducción. Jessie, por favor. Gracias, Cris. Y así es, la segunda parte de este proyecto que fue bastante relevante, bastante importante en este proceso de traducción fue la toma de decisiones que hubo a lo largo de todo este proyecto, a lo largo de toda la traducción. Y pues primero que nada, quisiera platicarles un poquito cómo es que se dio la manera de trabajo, el ritmo de trabajo en este proyecto. Consistió principalmente en 4 etapas. La primera fue la división de tareas, en la que todas juntas durante una sesión revisamos el capítulo que teníamos que traducir a continuación y checábamos el número de páginas, lo dividíamos entre el número total de traductoras que éramos, y así cada una trabajaba a su ritmo individualmente, que es el paso número 2. Posteriormente se daba una revisión por pares, en la que, como Cris mencionaba al principio, éramos 2 estudiantes de la licenciatura en la ciencia del inglés y otras 2 estudiantes de licenciaturas relacionadas con el español. Entonces, en esta parte decidimos como intentar tener un balance en cuestión de las áreas de conocimiento que teníamos cada una de nosotras. Así que si, por ejemplo, una de nosotras de la licenciatura en la enseñanza del inglés traducía, lo revisaba una de nosotras de la licenciatura, de una licenciatura en español, y viceversa. Nuevamente, para alcanzar este balance, para que no hubiera ninguna clase de sesgo, preferencia o inclinación hacia uno de los idiomas. Y la parte final era la revisión grupal, en la que nos juntábamos cada semana en una plataforma, todas las traductoras, para poder revisar tanto la revisión por pares como la traducción individual. Y en la imagen que se ve aquí en la pantalla podemos ver la manera en la que íbamos como dejando nuestros comentarios, las revisiones en todas las revisiones que hacíamos, tanto individualmente como por pares, como en la revisión grupal. Usábamos la función esta de tracking changes para darle una última revisión a todo esto. Como podemos ver, hay partes resaltadas que regularmente la traductora individual marcaba si es que tenía alguna duda en un segmento, en una palabra en la que requiriera una atención específica, tanto de su revisora por pares como del equipo en general, o comentarios o cosas por el estilo. Ahora, todas estas sesiones que teníamos por semana se grababan, obviamente con el bajo acuerdo de todas las integrantes, y se revisaron varias veces. Se estuvieron extrayendo un par de segmentos y los transcribimos para dar como este análisis del proceso que llevábamos para tomar las decisiones. Y para esto nos basamos en el modelo que fue establecido por los sociólogos Sachs, Shegloff y Jefferson, que es el que pueden ver aquí en pantalla, que constaba de 5 etapas principalmente. Para ejemplificar este modelo, elegimos un fragmento, un segmento muy, muy corto de las transcripciones que vamos a ver a continuación.
La primera parte es la apertura. Les voy a platicar un poquito por qué no aparece la apertura en este caso al final, pero la primera o la segunda parte que podemos ver acá es la orientación, que es como esa dirección de la atención hacia el tema específico del que va a tratar el segmento o esta parte de la conversación que tenemos, que en este caso es esa frase donde dirigimos la atención hacia el concepto de stalking. Entonces, toda la conversación se va a tratar sobre eso. La segunda parte es el desarrollo, que es pues donde se incluye básicamente todo. Puede ser narrativo, puede ser descriptivo, pero es básicamente todos los comentarios, preguntas, explicaciones que hacíamos con respecto a este tema. Y en esta parte puede haber, o regularmente hay como subpartes, que son las que podemos ver aquí en color verde. Donde hay tanto sugerencias de soluciones como preguntas, como explicaciones. Podemos ver por aquí, claro, para distinguirlo de harassment. Y no conozco esta palabra, se refiere un poquito a esto, ¿no? Para expandir un poco los conceptos, la semántica, la connotación, las colocaciones y todo esto, para poder estar de acuerdo en una solución. Finalmente, en el siguiente segmento que tenemos resaltado a continuación, podemos ver más sugerencias de soluciones a este concepto, a cómo podríamos traducir este concepto. Podemos ver ahí incluso en la tercera, cuarta línea en verde, que dice no es común. Incluso la frecuencia de ciertos conceptos tenía relevancia en estas discusiones. Y finalmente, la última etapa que podemos ver acá es la de la conclusión, que es donde se llega a ese cierre, a ese acuerdo, donde hay una afirmación o una confirmación por parte de todas las participantes en la conversación, en la que decimos, ok, estoy de acuerdo en esta traducción, estoy de acuerdo en cómo queda este concepto, lo dejamos de esta manera, lo marcamos incluso en un glosario para tener a dónde refer back cuando requiriéramos usar ese concepto nuevamente. Ahora, como podemos notar aquí muy rápidamente, la apertura y el cierre no están presentes en este segmento en específico o en este segmento como tal, y esto es porque estos momentos o estas etapas de la conversación se dan únicamente al principio y al final de cada sesión, no de cada mini conversación, sino de cada sesión, que nuestras sesiones llegaban a durar entre 2 y 4 horas aproximadamente, entonces no están presentes en toda, en toda parte de la conversación. Y también como podemos ver acá, por último, para resaltar, pues no hay como una repetición de que cierta locutora siempre está ofreciendo soluciones o cierta locutora siempre explica cierto concepto, cierta locutora siempre afirma y es la decisión final. Entonces, esto apoya de cierta manera la idea de la traducción feminista porque tenemos un balance en las aportaciones que hacemos. Eso sería todo por mi parte y ahora voy a ceder la palabra a mi compañera Elisa. Muchas gracias, Jess. Buen día. Como mi compañera Jessica acaba de, comentó, yo voy a describir estrategias de traducción que utilizamos en un solo capítulo del libro. Logré encontrar las siguientes 8 estrategias que aparecen en la pantalla de manera constante a lo largo de la traducción de este capítulo. Como verán, he marcado las primeras 2. Esto es porque son las que más aparecieron con más frecuencia, entre 10 y 20 veces dentro de este mismo capítulo. Durante las sesiones grupales que mencionó previamente mi compañera, surgieron cambios mayores en los textos traducidos. Me parece que tener la oportunidad de trabajar juntas y poder como complementar nuestros conocimientos, como mencionamos, algunas de nosotras estudiamos enseñanza del inglés o tenemos más conocimientos del inglés, otras tienen conocimientos mayores del español. Entonces eso nos dio la posibilidad de complementar lo que sabemos y poder como tener lluvias de ideas, identificar áreas que podrían ser mejoradas a la hora de traducir. Entonces, a continuación voy a describir cada una de estas y explorar algunos de los ejemplos que encontré. La primera estrategia es transposition.
esta denota un cambio de una categoría gramatical a otra y perdiendo el mismo significado. Entonces podemos ver que en estos ejemplos cambiamos de voz pasiva a voz activa, que la voz pasiva es muy común en inglés, pero en español casi no se usa. En la modulación se hace un cambio de punto de perspectiva que puede también como cambiarlas o regular las palabras del texto fuente y conformarlo al final en el texto de llegada, el texto al que estamos traduciendo, para que quede como con los patrones naturales del lenguaje, de la lengua, perdón. Entonces podemos ver en inglés we controlled y en español es más neutro, se hizo algo, algo pasó, pero no fuimos nosotros. No sé si queda claro, pero la siguiente es Recognized Translation. Esto pues es el uso de una traducción oficial o la traducción más aceptada generalmente, son pues, en especial como nombres de instituciones. Tenemos la escala de tácticas de conflicto, que pues es una que ya está aceptada, ya está cimentada, entonces la podemos utilizar así. En cuanto a addition, es cuando se incluye algo en el texto eh, traducido que no estaba en el texto original. En este caso, especificamos que esto que sucede sucede en Estados Unidos, no es en general. Entonces se especifica algo, se agrega algo. Después tenemos amplification. En este caso se agregan detalles que no estaban presentes en el texto fuente, pero que en algunos casos se necesitan. Entonces aquí se mencionan two relationship variables, pero son dos de más variables. Entonces en español especificamos que hay otras y solo se tomaron en cuenta esas dos. Después tenemos omission, que es, se omiten palabras que a veces no tienen equivalente o que serían redundantes. Entonces, en este caso es esa segunda opción, sería redundante. Y para evitar hacer la explicación que viene en el texto original, quitamos los informantes proxy y dejamos el texto para que la oración fluyera de manera más aceptable, creo, sería no se me ocurre la palabra. Bueno, después tenemos description, que en este caso, pues, como lo dice la palabra, se reemplazan o se agregan cosas a una expresión para describir su función o su forma. Entonces aquí ponemos la escala que mencioné anteriormente y sus siglas en inglés. Y el último es el functional equivalent. En este se usa como una palabra que tiene un significado cultural y se describe con un término un poco más específico. En cuanto a estas dos palabras, lethality y battered, no son palabras culturales, pero al traducirlas al español toman como un peso cultural, en especial en el tema del feminicidio. Eso sería todo por mi parte. Los dejo con mi compañera Cris. Muy bien, entonces yo les voy a mencionar cómo nuestra forma de trabajo se acerca completamente a la traducción feminista. Primero, ¿qué es lo que hace que la traducción feminista sea diferente a otros tipos de traducción? Bueno, pues este tipo de traducción aboga porque las traducciones sean realizadas por personas que se identifican con las mujeres y no necesariamente como mujeres. Es decir, que de este modo se integran otras perspectivas de grupos subalternizados que conocen y están directamente relacionadas a las problemáticas, lo cual ayuda a tener una mejor comprensión de las diversas experiencias, es decir, no tener generalizaciones. También exige un mayor nivel de exigencia para la reflexión, la autocrítica, el cuestionamiento de los métodos, las
aplicaciones de las aplicaciones, las localizaciones, los procesos contextuales, justo como lo mencionaba mi compañera Elisa. Debemos de ser cuidadosas en cómo vamos a traducir cada palabra para tener en cuenta a nuestro público meta. También puede cambiar la diapositiva, por favor. Sus objetivos primordiales es que busca realizar un análisis puntual y específico considerando la perspectiva interseccional, es decir, que busca abarcar otros factores por los que se podría discriminar a una persona sin importar si es hombre o mujer, lo cual es muy importante porque hay otros grupos que son oprimidos por el patriarcado. También un punto importante al traducir al español es que tenemos que considerar la importancia de las problematizaciones que plantean las posibilidades de representación. Es decir, que en español sí es necesario marcar el género, cuando a veces en el inglés no viene marcado. Entonces, ¿cómo los traducimos al español? Por ejemplo, palabras como murder o killer, también debemos de estar atentas en ese tipo de palabras que requieren género en español. Y algo que propone la traducción feminista es que nos empecemos a cuestionar traducciones que ya fueron hechas y que por el contexto en el que se realizaron seguramente fueron hechas según la ideología dominante. Entonces es importante también cuestionarnos lo que ya está hecho para proponer nuevas traducciones con una nueva perspectiva. Dentro de nuestro equipo, en la traducción feminista UGEP, podemos decir que nuestra traducción tuvo una postura política, tal como lo menciona la traductora Curiel, y desde nuestra perspectiva postcolonial, buscamos reclamar la importancia y de no minimizar los problemas de los feminicidios en México, ni en cualquier otro lugar del mundo, ni cualquier otro tipo de violencia que perjudique la integridad de cualquier grupo social invisibilizado y discriminado por el sistema patriarcal. Otro punto importante es que nosotras, como mujeres mexicanas, somos sensibles al tema del que se está tratando directamente, porque pues, es un tema que nos compete a nosotras, que está directamente relacionado con nosotras. Entonces, el hecho de que nosotras seamos mexicanas y estemos hablando de este tema, garantiza que nuestras traducciones serán desde una perspectiva que no trate de minimizar estos problemas y que vamos a usar el vocabulario correcto, tengan la importancia, para que se muestre la importancia que realmente son los problemas y posteriormente ofrecer soluciones. Después tenemos otro concepto que es la traducción feminista transnacional. Castro y Emek nos dicen que the future of feminism is in the transnational, and the transnational is made through translation. Lo que significa que nosotras como traductoras tenemos la responsabilidad social, bueno, nosotras como mujeres que tenemos la capacidad de traducir, debemos estar disponibles para servir y la disponibilidad de ayudar a comunicar cualquier problema social al que nos competa y que las barreras no interfieran, ya sean las lenguas o las fronteras, por interés, para promover intereses mutuos. Es decir, la autora del libro lo escribe en inglés, pero nosotras necesitamos traducirlo. Entonces, necesitamos usar la traducción transnacional para poder implementar las soluciones que ellas proponen en los capítulos en un público mexicano. También las traducciones no deben hacerse solo de norte a sur, sino también nosotras debemos hacer que nuestras voces se escuchen, que las traducciones también sean de sur a norte, sin importar las lenguas y las fronteras,
que es justamente lo que busca la traducción feminista transnacional. Sí. Y la siguiente diapositiva. Entonces, tomando un poco esta idea del sur y norte, que obviamente se refieren al político, los polos políticos, y aquí regresamos verdaderamente al punto de partida. Si tomamos el norte como orientador, como brújula, que en este caso sería el texto de fuente en inglés, que aunque sabemos que la autora Diana Russell no es de Estados Unidos, sí verdaderamente viene de una cultura que también trae su propia historia y es Sudáfrica, ¿no? Entonces ya ahí empiezan los cuestionamientos. Ella después se muda a Inglaterra y finalmente llega a Estados Unidos. Entonces no es ajena a estas cuestiones o cuestionamientos del poder de lo que hablaba Chris al final. Y creo que entre las 5 integrantes y las 3 presentadoras, ahorita creo que es muy importante ver cómo todo este acercamiento se manifiesta desde el nivel micro, es decir, desde las conversaciones o las estrategias hasta el nivel macro que presentó Chris en la última parte. En este sentido, nuestras conclusiones serían que las funciones discursivas se dividieron de una manera equitativa entre las participantes. Entonces, no había una persona que siempre decía, no, eso es la versión final, ¿no? Sí, que igual manera cada una de ellas, y cuando yo estaba presente igual participaba en este proceso. Y que esa división se desarrollaba de manera orgánica. Entonces no teníamos la necesidad de decir, Jessie, por favor, tú vas a hacer la revisión, por ejemplo. Así surgió naturalmente. Es decir, por ejemplo, proyección de pantalla, etcétera, etcétera. O que le cayó a otra estudianta, por ejemplo, la creación del glosario. En cuanto a las estrategias, eso fue muy importante que las sesiones grupales apoyaron en el desarrollo de las competencias traductológicas, y es donde verdaderamente hubo una reflexión sobre de uso de ciertas estrategias, especialmente cuando venían entrando una más bien al proceso como llegaron, porque no todas empezaron al mismo tiempo y siempre surgió un nuevo interés de cómo es eso, cuál estrategia de usar. Y finalmente lo que nos dio y enriqueció este año, porque llevamos un año con este proceso, que a través de realizar esta traducción, y todavía nos faltan un capítulo y medio, que todas las integrantes del equipo se empezaron a identificar con la traducción feminista transnacional. Es decir, que hubo una concientización de verdaderamente cómo se relacionan ellas en cuanto a los temas que escogen para traducción y cómo las traducen. Pues esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias y ojalá que tengamos la oportunidad de conocer a ustedes en el futuro de manera presencial. Muchas gracias.